aspectos que van a explicar también en la conferencia. Buen día a todos, a todos. Agradezco muy sinceramente su presencia el día de hoy. Me presento no solo como candidato a magistrado, sino como un ciudadano profundamente preocupado por la integridad y la certeza de nuestros procesos electorales en Michoacán. Lo que hoy les expongo es una denuncia que yo considero grave y que atañe directamente a la transparencia y a la legalidad del presente proceso electoral de jueces. El pasado 16 de junio me enteré por la prensa y después por una notificación que me hizo el instituto que el Consejo General aprobó negar la posibilidad de un nuevo escrutinio y cómputo a otros candidatos y a su servidor. El argumento de ellos es simple y a la vez falaz, y consiste en que el proceso de elección de los juzgadores para ellos es inédito y carece de una regulación expresa. Pero la pregunta es, ¿esto es aceptable por parte del IEM? Para mí no, precisamente por ser un proceso inédito. El IEM, en uso de sus facultades constitucionales, tenía la obligación, y la tiene desde mi perspectiva, de garantizar los principios de certeza, legalidad y máxima transparencia. Negarnos a los candidatos la revisión de votos ante la imprecisión de los resultados, que además todos conocemos, es una omisión grave del Instituto Electoral de Michoacán. Es una discriminación procesal injustificada que deja de lado los procedimientos básicos de cualquier elección democrática. Nos está negando un derecho fundamental amparándose en un legalismo que al final del día lo que hace es vulnerar la Constitución. Y hablemos de lo que todos vimos y en lo que se funda el recuento de votos que queremos. Días antes de la elección circularon esos documentos que la gente llamó acordeones. Lo más sorprendente, lo más preocupante, es que el contenido de esos acordeones curiosamente se reprodujo en los resultados electorales. Personas que apenas hicieron campaña de pronto resultaron ganadoras. Esto no solo es una contradicción democrática, es un indicio claro de que algo no anda bien. Por otro lado, mi preocupación no se limita al recuento. También solicité al instituto que revisara los requisitos de elegibilidad de los candidatos. Me respondieron que lo harán en el momento procesal oportuno. Pero ese momento es ahora. Es su obligación constitucional verificar que quienes se dice obtuvieron la mayoría de votos realmente cumplan con los requisitos exigidos por la Constitución. En Michoacán, y esto lo quiero hacer enfáticamente expreso, hay una contradicción, una discordancia entre la Constitución federal y la Constitución local en lo referente a los requisitos. La ley local, inexplicablemente, flexibilizó de manera indebida el promedio académico y la experiencia profesional. Esto no solo concede ventajas indebidas a personas sin experiencia jurisdiccional, sino que mina la calidad de la justicia y la confianza de la sociedad. Tenemos pruebas que hemos documentado de que al menos dos candidatos, Iván Enoc Barragán Estrada y José María Casa de Rosales, no cumplen con los requisitos constitucionales exigidos, no en la Constitución local, sino en la Constitución federal. El expediente del señor Barragán está incompleto. El del señor Cázares muestra deficiencias en su promedio y una constancia de experiencia profesional que no es idónea para el cargo que aspira. Por todo esto, mi llamado es muy claro. Primero, exijo a quien que se pronuncie sobre la inaplicabilidad de la fracción tercera del artículo 76 de la Constitución local y aplique directamente lo que mandata la Constitución federal, particularmente el artículo 97, fracción segunda de la Constitución federal, en relación con el artículo 116, fracción tercera de la misma Constitución. La segunda cosa que exijo
es que se nieguen las constancias de mayoría a las personas que no cumplan con los requisitos constitucionales, sin que se les permita subsanar fuera de tiempo ninguno de estas omisiones. Las etapas procesales precluyen, no se puede implementar una facultad para corregir omisiones. Hacerlo sería una violación flagrante a la seguridad jurídica, la igualdad y la equidad electoral. El Instituto Electoral de Michoacán no puede ni debe permitir que la opacidad y la violación a la Constitución empañen la elección de quienes serán los garantes de la justicia en nuestro Estado. Estamos aquí para defender la legalidad y la certeza, porque al final es la justicia michoacana la que está en juego. Vivimos hoy entre dos modelos electorales. Uno, que hemos construido los mexicanos durante más de 30 años, con esfuerzo colectivo y avances democráticos significativos. Y otro, un modelo paleolítico, que niega ese progreso y es el que se ha aplicado para calificar esta elección. El primero, construido y modelado de forma plural y consensuada, que produce resultados electorales legales y legítimos. Otro, impuesto a partir de una sola visión política, que produce resultados solo legales, cuestionados desde luego, sin legitimidad, porque no se basó en la búsqueda del voto popular. Lo advertí hace tiempo que con esta reforma íbamos a presenciar no solo el debilitamiento del Poder Judicial, sino también el de las instituciones electorales, lo cual está ocurriendo. Hoy vemos cómo estas instituciones electorales, en su afán de buscar el beneplácito de los poderes ejecutivo y legislativo, están actuando sin autocensura, atándose las manos a sí mismos. Con sus omisiones y deficiencias deliberadas, están negando derechos fundamentales a los candidatos propios de todo auténtico sistema democrático. Es cierto que el Instituto tiene amplias facultades para resolver muchos de los problemas que hoy enfrentamos. Sin embargo, han adoptado por aplicar un modelo retrógrado para calificar la elección. No sé si por presión o por conveniencia política, pero claramente el Instituto se está alejando de los principios democráticos que deberían regir su actuación. No se trata, y quiero ser muy claro, no se trata del resultado de Jesús Sierra, ni de una candidatura más. Lo que realmente importa es lo que estamos testimoniando todos. Un comportamiento institucional que está sentando un precedente preocupante para los próximos procesos electorales. Ya lo han advertido algunos consejeros del INE. Existen vicios evidentes en el proceso, pero se prefiere mirar hacia otro lado. Y ese desdén por la legalidad es lo que me obliga a estar aquí ante ustedes. Lo digo con conocimiento de causa. Fui funcionario electoral hace 33 años cuando el proceso democrático empezó a adquirir valores importantes. Y estoy convencido de que en México no merecemos regresar a épocas que queríamos ya superadas. Si no nos damos cuenta del retroceso democrático que estamos viviendo, si permitimos que las autoridades electorales abandonen sus responsabilidades, entonces todo esfuerzo de los mexicanos por construir instituciones fuertes y costosas han sido en vano. La verdadera función de estas instituciones no puede reducirse a la simulación. Lo que está en juego es la vigencia del Estado de Derecho y la democracia, tal y como la conocíamos hasta hace unos cuantos años. ¿Acaso no nos damos cuenta que estos 7 años pasados se ha cambiado el modelo del elector? Se está aniquilando al elector libre, al elector espontáneo, participativo, cuestionante, desafiante, y en cambio, y en sustitución de esto, se está configurando un elector por una parte apático y desinteresado, y por otra un elector dócil, abyecto, manipulado, sin voluntad propia y condicionado a los apoyos gubernamentales.
¿Qué acaso no nos dimos cuenta qué tipo de elector fue el que participó en el proceso electoral inicial? Si esta es la ruta que se quiere seguir, entonces quizá con ironía deberíamos de proponer que el Ejecutivo reasuma la función de organizar elecciones como en los tiempos del modelo autoritarismo. Estoy a su disposición para cualquier pregunta y les agradezco mucho su asistencia. Si me hacen favor. ¿Alguna pregunta? Entonces, ahora ya no va a pasar nada, se van a quedar las circunstancias. No, mira, lo que yo trato de hacer en este llamado colectivo al que ustedes me hacen favor de acompañar es de desvelar las irregularidades que se tienen hasta el día de hoy en el proceso electoral. Estoy presentando un escrito al Instituto Electoral de nueva cuenta para que el día viernes, a la hora que tenga que calificar la elección, defina si aplica la Constitución local o aplica la Constitución federal. ¿Por qué razón? Porque ustedes lo van a ver en el documento que les acabo de distribuir, van a ver que hay un cambio deliberado en la Constitución local en cuanto a los requisitos. En la Constitución federal se dice que debe de tenerse un promedio mínimo de 8 y para el caso de materias especializadas debe tenerse 9 en las asignaturas que rigen o guían esa materia especializada. Y aquí se dijo al revés, que se debe de tener mínimo de 8 y eso cambia todo el panorama del requisito, y o 9 en alguna materia de las relacionadas con la función. Por otro lado, en ese mismo requisito de la fracción tercera del artículo 76 se dice que se deben de tener 3 años de experiencia jurídica, en tanto que en la Constitución Federal se dice que debe de tenerse 3 años en un área afín al cargo que se pretende postular. Son cosas totalmente diferentes. Yo lo que digo es que de haberse respetado la redacción de la Constitución Federal como es obligación, muchas de las personas que se postularon bajo esta regla constitucional flexibilizada simple y sencillamente no hubieran podido obtener ni siquiera el registro. Por otro lado, lo que digo es que 2 personas concretamente no cumplieron con esos requisitos. Uno no exhibió ningún documento, fueron fotocopias de algunas cosas y de otras simplemente no las exhibió. Entonces eso es lo que estoy pidiendo, que el Consejo General se pronuncie y no entregue constancias de mayoría, evidentemente, desprovistas de un requisito de elegibilidad correcta. Va a acudir a otras instancias, digo, dado que o ya acudió ante el Tribunal Electoral con algún juicio, dado las condiciones que se están presentando en el proceso, esta negativa del recuento de votos, este tema de la revisión de requisitos de manera extemporánea. Y por otro lado, pues también los mismos magistrados del tribunal reconocían que pues era una situación muy endeble porque el comité, que era el responsable de evaluar estos requisitos, pues ya desapareció. Entonces, ellos no ven como mucho margen de maniobra a quién atribuirle la responsabilidad de estos hechos. Eso es precisamente lo que estoy diciendo, el relajamiento de los procedimientos y de los principios que están aplicando los tribunales. A ver, este es un modelo diseñado para que estuviera así de endeble, y no puede un tribunal, si se precia de ser tribunal, no puede decir que ya desapareció el órgano. Una cosa es la transitoriedad del órgano y otra cosa es la permanencia de sus decisiones. Si ese argumento fuera real, entonces con la desaparición del órgano desaparecían las decisiones y consecuentemente no habría precandidatos que hubieran llegado al proceso. No, al revés. Yo creo que el tribunal debe de revisar
perfectamente cada una de las etapas, para eso es tribunal. Y sí, lo que voy a hacer ante una negativa del instituto, voy a acudir a los tribunales, porque es mi derecho, y es el derecho de cualquier persona. Ahora, repito, muchos me han preguntado, en redes me han dicho, oye, ¿y qué pasaría si tú hubieras ganado? Pues pasaría que si alguien eventualmente estuviera haciendo señalamientos como el que yo hago, tendría que estar de acuerdo. Ahora, yo no busco necesariamente que me otorguen una constancia. Si la elección está mal y se tiene que declarar nula, pues que se declare nula, porque eso es la regla. O sea, no importa si yo no soy magistrado. Lo que importa es que hagamos prevalecer el Estado de Derecho al que estábamos acostumbrados. Hay bueno, en este caso, no sé, el recuento de votos, además de este argumento que le señalan que no hay capacidad, o más bien por ser un tema inédito, usted estaría planteando también ante el tribunal una exigencia de este recuento de votos. Claro, el recuento de votos es necesario por una razón. Miren, en todas las elecciones, el número de votos nulos superaron el número de votos del que ganó, de cualquiera que ganó. Particularmente en la sala en donde yo participé, el número de votos nulos fue de 79.217 votos. En tanto que quien ganó con el mayor porcentaje obtuvo 55.390. Es decir, no podemos aceptar como válidos estos números escandalosos de votos nulos como si fuera algo normal. Eso es anormal en cualquier democracia. Y el órgano electoral debería, con independencia de que sea difícil, que sea complicado, debería de dar ejemplo de que hace todo lo posible para clarificar los números que se produjeron en la elección que ellos organizaron. Entonces, no me pueden decir y que aceptemos como si fuera algo normal que simplemente no se puede hacer nada cuando, pues entonces estamos a punto de tener órganos inservibles. Pues mejor que el órgano electoral pase a manos del Ejecutivo y nos quitamos de pagarle onerosamente a consejeros y a estructuras que se han venido generando para dar certeza a los procesos electorales. Señor, no se le está cargando la mano al Instituto Electoral. ¿En qué sentido? Finalmente hubo un poder legislativo que diseñó una reforma que atribuyó facultades y quitó otras. Les quitó facultades al Instituto Electoral para hacer determinadas cosas. Y lo que argumenta el Instituto Electoral en el fallo del otro día, en el acuerdo del otro día, es que no hay nada en ese andamiaje normativo jurídico que les atribuya facultades para hacer el recuento. Es decir, yo entiendo lo que plantea en términos de las sospechas del acordeón, de la necesidad de tener transparencia, etcétera, pero si no tienes las facultades y un organismo solamente puede hacer lo que le indica la ley, ¿no es pedirle un poco peras al olmo? Me parece que tu pregunta es muy pertinente porque entonces tenemos que encontrar solo dos respuestas. Órganos que digan no puedo hacer nada porque la ley me lo dice, en el principio de legalidad simple y llano, u órganos que digan que conforme a facultades constitucionales pueden ejecutar reglas supletorias que sí existen. A ver, acabo de hablar de dos modelos electorales. Un modelo construido durante 35 años, en el que se han dado todas las facultades a los órganos electorales para que puedan declarar elecciones de nulidad, ya sea parciales o totales, incluso con capacidades de investigación cuando sucedan hechos que pongan en duda la certeza. Y este otro modelo, que yo les llamo paleolítico, que es un modelo totalmente retrógrado, que ata las manos a todos, pero ¿qué crees? El que le da fundamento a un modelo y a otro es el mismo, es la Constitución. Y la Constitución les otorga facultades para poder explorar decisiones que, aunque no estén previstas expresamente, en aras de lo que ellos tienen que proteger, que es la certeza y la legalidad, bien pueden hacerlo. Ahora bien, no debemos de terminar.
Para ellos, esta decisión es impugnable, como lo voy a hacer. Si hubieran optado por hacer investigaciones y uso de los facultades, también sería impugnable, pero sería mucho más decoroso para ellos. Oiga, nada más una duda ahí en el tema del recuento de votos, porque señala, hay un fallo, pero no sé si en la elección, ahorita que habló del reglamento o de la posibilidad de que los organismos pueden crear esos reglamentos, no sé si en las elecciones del sistema de partidos políticos si se crean o se generan criterios para el recuento de votos, digo, aunque no estén autorizados, no lo sé, o sea, digo, usted me va a poder... a eso me refiero, o sea, quiero hacer el comparativo con esta elección, porque digo, bueno, si puedes crear reglamentos en un modelo de sistema de partidos, ¿por qué ahora te sientes atado de manos? Y eso le quiero cuestionar, o sea, ¿existen los partidos y por qué ahora no? Eso sería mi pregunta. Y lo que argumenta, nada más para complementar, lo que argumenta el Consejo es que ambos modelos son incomparables en muchas aristas, por lo tanto también en esta. Son incomparables, sin embargo tienen las mismas bases. El tema es lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer. No le estoy cargando la mano al instituto para que haga cosas que no. El instituto desde siempre tuvo la posibilidad de decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Pero si la regla es que los candidatos, a diferencia de los partidos políticos, no pueden tener representación ante los órganos, ¿qué si puedes compensar? Darles la certeza a través del recuento de votos que lo que se vivió no es algo suspicaz. O sea, compensas la falta de regla para que tengas una representación, la compensas con una acción exhaustiva del órgano que evidencie que efectivamente no hubo problema. ¿Hubo omisión entonces para...? A mi juicio hay una omisión absoluta y por eso estoy diciendo que el órgano electoral está asumiendo una actitud pasiva en favor del sistema que está diseñado, no en favor del sistema democrático de los Estados Unidos. Por ejemplo, los votos no aplican para esta vez. En una elección ordinaria, pues sí significaría mucho el gran número de votos nulos comparados entre un candidato y otro. Pero en esta ocasión haya miles de votos nulos, nada que ver. Ese es el argumento de la autoridad. Sí. Pero ¿cómo sabes, ante una falta de revisión de las boletas que contienen esos votos nulos, cómo sabes que efectivamente están nulos? Hoy también dijeron, hay una modalidad, votos nulos y votos no utilizados. Porque también... Recuadros no utilizados. Ahora, lo que yo pedí y pidieron otros compañeros es un nuevo escrutinio. ¿Qué significa escrutinio? No solo contar, sino revisar que efectivamente el voto esté anulado y no esté mal contado como voto nulo. Eso no tiene nada que ver con el modelo. Eso tiene que ver con la certeza que le deben dar a los resultados. Oiga, se ve en la sala regional, se ve en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, luego de que agote los recursos presentados ante el órgano electoral de Michoacán. Voy a ir hasta la última instancia. Yo soy una persona, seguramente algunos no me conocen, pero soy una persona que durante muchos años ejercí el derecho electoral. He ido hasta la última instancia. Porque más allá de esto, soy abogado. Y un abogado tiene que ir hasta la última instancia que le permite la ley a tratar de defender su punto jurídico de vista. Si yo no lo hiciera, estaría traicionando la naturaleza de mi profesión. Y no se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo por un resultado personal. Lo dije hace rato. Para mí es un tema que todos podemos lamentar eventualmente en unos años. Cuando veamos que el sistema, si ya se probó que este sistema está dando resultados, porque además hacia lo que empujó esta elección es a exacerbar la falta de participación de todos aquellos votantes que no creen en el sistema y los exacerbaron para eso. Y garantizarse votos a través de electores manipulados y atados en su voluntad, sin voluntad, simplemente porque reciben programas sociales, y para eso el acordeón fue muy efectivo, para hilar la falta de voluntad, la disciplina
y la instrucción de cómo votar. Y el modelo está perfecto. Bajo ese modelo, dicen, si no quisiste votar, es tu problema. Y Ahí, ¿quiénes cometieron graves errores? Los que invitaron a no votar. Oiga, y haría un llamado a más candidatos que se sumaran y que también alzaran la voz, digo, Bueno, eso depende de cada quien y de su dignidad. Porque si los candidatos que fueron los que participaron, hicieron la elección, se conforman con un resultado como este, pues allá ellos y su mala cabeza. Yo creo que poca muestra de civilidad y de dignidad profesional están dando muestras al no confrontar un resultado electoral. No se trata de ser unidad y pelear contra molinos de viento, se trata simple y sencillamente de decir que esta democracia no es la que queremos construir. Oiga, ¿y cuántos candidatos calcula o le constan o estiman que no cumplen con los requisitos? Bueno, no puedo especular, lo que sí te puedo decir es que por datos que se han manejado al interior del Instituto Electoral hay más de 30 requerimientos, lo dije hace unos días, a personas que eventualmente no tienen sus expedientes completos. Eso me da un parámetro. Ahora, debo de decir algo, los comités de evaluación integrados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, pues me parece que deben de tener y asumir su responsabilidad histórica en este proceso. ¿Ve posibilidades de que alguna instancia, algún órgano electoral eche abajo a algunas de las candidaturas que ya ganaron y que les entreguen constancias? Bueno, jurídicamente hay posibilidades. No sé si se animen a hacerlo, pero el sistema normativo está diseñado para eso, si no, entonces, ¿qué chiste tiene, qué sentido tiene tener una ley de sistema de impugnación? O sea, si no lo van a hacer, pues es su problema. Está previsto en la norma y la posibilidad existe desde que está previsto. Que lo quieran hacer o no lo quieran hacer, ese es asunto de ellos. ¿Y su expectativa o confianza? Si Yo confío en la capacidad profesional, no sé la de los órganos electorales. las salas regionales de acordeón, el Tribunal Electoral también, en el Poder Judicial de la Federación, es decir, finalmente las instancias pues son afines, ¿no? ¿O son juez y par? Sí, ajá, exactamente, preguntarle por la estrategia en el sentido de si hay confianza en el que lo hagan, y segundo, si estarían en facultades para pronunciarse si finalmente son de una u otra forma parte del mismo proceso. A ver, yo les deposito mi confianza desde el momento en que estoy haciendo uso de los instrumentos que me da la ley. Ellos sabrán si corresponden a esa confianza que como ciudadano estoy depositando en ellos. Yo confío en mi trabajo jurídico, confío en mis capacidades como profesionista. Espero que ellos hagan lo propio en su ejercicio como autoridades. Ahora, como les dije hace un momento, si va a imperar un régimen y no los órganos autónomos en cuanto a la decisión que estos puedan tomar, pues entonces ¿qué sentido tiene un modelo que hemos implementado durante tantos años y que nos ha enfrentado? Pero sí, perdón, ante todas estas omisiones del órgano electoral, un proceso electoral que desde antes de iniciar ya se sabía quiénes iban a ganar, me interesa saber pues, ¿a qué se prestó el órgano electoral local? ¿Su papel fue ético? ¿Cómo funciona? ¿Estuvo a modo el órgano electoral? Bueno, yo creo que el órgano electoral ha tenido, como dijo el compañero, un refugio legal que dice, es que yo no puedo hacer mucho, porque el sistema normativo no me lo permite, y se ha conformado con esa posición que le dejó la ley. Yo creo que el órgano electoral pudo haber sido más proactivo y haber tomado decisiones incluso anticipadas. A mí me llama mucho la atención del presidente del instituto cuando dice hace una semana y media, es que a nosotros solo nos mandaron una lista de candidatos y no los podemos pensar. Ah, caray. Entonces, ¿por qué hiciste requerimientos después? ¿Qué podías hacer y qué no podías hacer? Pues claro que puedes hacerlo, sino para qué hacer requerimientos. Ahora, ¿los requerimientos están hechos con base legal o no están hechos con base legal? Yo creo que el órgano electoral
ha tomado una posición comodina, desde mi punto de vista, refugiándose en lo que la ley dice que les permite y lo que no les permite, sin tomar en cuenta que tienen atribuciones constitucionales para ir más allá. Jesús, en resumen, ¿se podría calificar de fraudulenta la elección? Bueno, yo creo que los elementos evidentes aquí lo acaban de decir. Todos sabíamos lo que iba a pasar desde el principio. Incluso a mí hubo personas que me dijeron, y sabiendo lo que va a pasar, ¿te arriesgas a ser candidato? Y dije sí, porque voy a jugar con esas reglas. No significa que esté de acuerdo con ellas. Este modelo me va a permitir a mí y a los estudiosos de derecho y a los académicos e investigadores, porque está documentado, demostrar qué tan fraudulento ha sido el proceso. Don Jesús, Bueno, perdón, nada más, incluso hay esposos que están siendo unos magistrados y otro magistrado de un tribunal de disciplina. ¿Qué no habíamos quedado que íbamos a criticar el nepotismo? ¿Qué no habíamos quedado que esas épocas ya habían pasado? Pues aquí están, y están de regreso y con fuerza. uno de los que hizo precisamente esos cuestionamientos de que si usted hubiese ganado estaría denunciando fue Jesús Mora. Ante esta declaración, ¿él estaría avalando a sus denunciados? A ver, Jesús Mora, como todos los representantes de partidos políticos, por definición de la Constitución, no debe de participar en este proceso. Yo creo que él está defendiendo el régimen desde su posición de partido de Estado, pero no es una persona autorizada para hablar del proceso electoral, porque la norma les impidió participar de cualquier modo. Y si él está haciendo declaraciones de esta naturaleza, es por su interés en los resultados como jefe. Gracias. Muchas gracias. Sí.